damos comienzo a la sesión de esta tarde con una interesante mesa redonda donde hemos tratado de reunir pues, a expertos y a las principales asociaciones del sector de la seguridad laboral, pues para hablar un poco pues, de la situación del sector de la PRL pues en esta nueva normalidad. Y para ello contamos con las diferentes asociaciones. Por un lado tenemos a la Agencia Europea de Seguridad y de Salud en el Trabajo, representada por Marta Urrutia. Tenemos también a Ernesto Rubio de ASPREN, que es la asociación que agrupa a los servicios de prevención ajeno. María Teresa del Campo, secretaria general de AEMT, que es la Asociación de Especialistas en Medicina del Trabajo. Mireia Rifa, vicepresidenta de AEPSAL, asociación que reúne a profesionales del ámbito de la prevención de riesgos laborales, y a Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASPEL, que es la asociación que reúne a los principales fabricantes de equipos de protección. Muchas gracias a todos. Si me permitís, podéis ya abrir todos el audio y los vídeos para que podamos veros. Hola, muy buenas, Marta. Hola. Perfecto. Y sin más, voy a empezar con la primera pregunta, un modo para que también sirva a modo de presentación de cada uno de vosotros. Y os pregunto, pues eso, desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, pues qué problemática os habéis enfrentado con motivo de la pandemia. En el caso de las asociaciones, pues vuestros asociados. Un poco de forma de grandes titulares, de forma breve y a modo de introducción, ¿a qué os habéis enfrentado? Por ejemplo, empezamos con Marta, de la agencia. Muy buenas tardes. Se me oye bien. Si no, me haces una seña, Antonio. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por haber invitado a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo por acompañarnos. Nosotros, ya, como sabrán, somos antiguos colaboradores, digamos, con vuestro medio, con la revista Formación de Seguridad Laboral, y estamos encantados de poder participar. Brevemente, yo diré que para nosotros, ¿qué ha supuesto? Teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo. Somos una agencia de información que fundamentalmente nos volcamos en la página web. Lo que hacemos es recopilar información, investigar sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, y en ese sentido, digamos que ha sido un impacto de tenernos que mover acá, fuera de nuestras oficinas, pero hemos podido seguir haciendo el trabajo. No hemos tenido casos cuando la pandemia brotó, aunque pero ya tuvimos que establecer un protocolo, por supuesto, de seguridad y salud, como todas las empresas. Hemos limitado aforos. Hoy en día todavía no hemos vuelto 100% a nuestras oficinas, seguimos teletrabajando o haciendo turnos de manera presencial. Tenemos todo un sistema bien organizado. Teníamos bastante desarrollado lo que es la plataforma y todo el digital para poder hacerlo, y en ese sentido hemos podido seguir ofreciendo el servicio que ofrecíamos y precisamente volcar información sobre el tema de la pandemia, de lo que luego quiero hablar. Pero este es nuestros colaboradores, nuestros puntos de referencia nacionales, bueno, pues han podido seguir contactando con nosotros y nos han tenido al otro lado. Entonces, en ese sentido, no ha habido un gran impacto en cuanto a, digamos, a carga de trabajo o al poder realizar nuestro trabajo, aunque ha sido un gran impacto emocional como para todo el mundo. Muchas gracias, Marta. Mireia, por ejemplo, desde vuestro punto de vista, así un titular. Primero agradecer a Editorial Bomar y a Antonio, a ti, que siempre cuentes con nosotros para estar aquí. Es un placer para mí también personalmente. Bueno, nosotros somos una asociación profesional justo de técnicos de prevención principalmente, con lo cual nuestra labor ha sido durante todo este año de pandemia proveer de información, formación y material divulgativo a todos nuestros socios para que se sintieran respaldados ante cualquier duda o incertidumbre que se pudieran enfrentar en su entorno laboral. Pero también nos hemos preocupado de una cosa muy importante, porque ha parecido que durante este año de pandemia el único riesgo al que se enfrentaban empresas y trabajadores era el COVID-19, y no ha sido así, y lo demuestran los datos de siniestralidad laboral. Por lo tanto, desde el año pasado, AEPSAL ha creado el hashtag Ni Uno Más. ¿Para qué? Para concienciar a todo el mundo de que sigue existiendo los demás riesgos que existían y que hay que tener también en cuenta y saber coordinar toda esa materia, toda esa prevención dentro de las empresas.
Además, para seguir dando apoyo tecnológico, a nuestros asociados, hemos creado convenios de colaboración con distintas empresas, como de trabajos en altura, de ergonomía y tecnológicas, para seguir aportando conocimiento tanto técnico como práctico a nuestros asociados y que siempre se encuentren acompañados. Más escueto no ha podido ser. Perfecto, muchas gracias, Mireia. Pues si quieres pasamos contigo, Javier, de ASEPAL, así también a modo de presentación y un titular. Muy bien, Antonio, muchas gracias por esta ocasión que nos dais. Intentaré ser muy conciso y, como a los periodistas lo que les gusta el titular, el resumen de lo que fue, de lo que ha sido desde el punto de vista de la seguridad del trabajo, esta pandemia. La palabra es vorágine. Los equipos de protección individual han estado en el ojo del huracán, han sido un producto de primera necesidad desde el principio de la pandemia. Había nuestros asociados y han hecho un esfuerzo hercúleo para satisfacer la demanda de equipos de protección individual que había en todo el mundo, pero concretamente por parte de los trabajadores de primera respuesta, del personal sanitario, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también del resto de los trabajadores que necesitaban seguir protegiéndose de muchos otros riesgos en su puesto de trabajo. Como decía Mireia, había más riesgos y hay más riesgos aparte del COVID. Esta vorágine, esta necesidad imperiosa ha dado lugar o dio lugar a una serie de restricciones de stock que provocaron que se implementasen medidas para facilitar la entrega de equipos de protección individual. Y esto, a su vez, tuvo como consecuencia la llegada o el aluvión de equipos de protección individual que muchas veces no era conforme. Entonces, el desafío ha sido también, aparte de satisfacer la demanda, por parte de la asociación y por parte de los asociados, el dar respuesta a toda la necesidad de información que había por parte de nuestras empresas asociadas, pero también acerca de los usuarios de equipos de protección individual, acerca de estos equipos que en muchas ocasiones pues eran nuevos para muchos de ellos. Perfecto, muchas gracias, Javier. Y ahora, pues contigo, Ernesto, desde Aspren, ¿cómo lo habéis vivido y ese titular? Buenas tardes, Antonio. Antes que nada, pues como el resto de mis compañeros, muchas gracias a la editorial Gormar, a ti en particular y bueno, pues digamos a la propia revista. A ver, como sector de los servicios de prevención ajenos, como titular, este último año ha sido un absoluto reto. Es decir, como bien sabéis, desde el inicio de la pandemia, los servicios de prevención de riesgos laborales se nos asignaron, se nos denominó o se nos asignó como servicio esencial para desarrollar muchísimas actividades que están todas vinculadas al denominado procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al COVID, precisamente. Es un procedimiento, además, que tiene o que ha tenido muchas versiones, ya no sé si son 12, 13 o 14 versiones desde febrero del año pasado, y hemos ido pasando además por distintas fases o escenarios, lógicamente, que además son los que coinciden con los que se han ido pasando desde el inicio de la pandemia. Se han ido adecuando, digamos, este procedimiento a los cambios a la definición de caso. Se ha ido adecuando también a la diferente normativa que se iba publicando y demás y demás. Esto que ha supuesto para el sector, pues una permanente actualización de las funciones a desarrollar por estas entidades, ¿no? No solamente en el ámbito técnico, sino en el ámbito de la salud de los trabajadores. En el ámbito técnico, simplemente nombrar pues, los planes de contingencia que se han hecho para las empresas frente al COVID, evaluaciones de riesgo, información específica, implementación de medidas organizativas, en definitiva, muchísimas actividades, digamos, novedosas con respecto a lo que es la actividad normal del servicio de prevención ajeno. Y en lo que es el ámbito de salud de los trabajadores, pues aparte de lo que es la vigilancia de la salud habitual, pues todo lo que se deriva de este procedimiento, evidentemente, pues todo el tema de detección, estudio, manejo de casos y contactos, prescripción de pruebas diagnósticas, evaluación de las personas o del personal especialmente sensible. Se ha colaborado incluso también en la gestión de la incapacidad temporal con el Servicio Nacional de Salud, con atención primaria. Y bien, desde el sector de los servicios de prevención ajenos hemos estado siempre a disposición tanto del Ministerio de Sanidad como de las diferentes autoridades sanitarias de las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos para los que se nos ha requerido, ¿no?
Es verdad que las comunidades autónomas han establecido diferentes procedimientos y circuitos a seguir en cada territorio y es verdad que nos hemos encontrado con hasta 17 procedimientos o mecanismos de actuación diferentes, que es verdad también que están justificados en las características de la población y de las estructuras sanitarias de cada uno de estos territorios, ¿no? Pero esto ha supuesto para el sector un esfuerzo realmente importante, un esfuerzo adicional de interpretación de diferentes criterios técnicos y jurídicos, ¿no? Con obligaciones, prohibiciones, comunicados y demás de muy diversa índole y consideración, ¿no? Pero vamos, consideramos que el sector está preparado, que los servicios de prevención ajenos están preparados, vamos a seguir desarrollando cuantas funciones se nos vayan asignando, pero también es cierto y no debemos olvidar que estas funciones las hemos asumido con recursos propios, de carácter, porque somos entidades al final de carácter privado, ¿no? Sin que haya mediado ningún tipo de acuerdo de colaboración con administraciones autonómicas o central. De este modo, pues se han puesto a disposición de estas autoridades pues, aquellos recursos sanitarios en particular que nos han solicitado, ¿no? Y esto, evidentemente, también técnicos, por supuesto, pero esto ha supuesto adaptarnos a distintas estructuras, a distintos procedimientos, en fin, ha sido bastante farragoso. Y otra cosa que tampoco quiero dejar pasar es que precisamente hemos estado negociando el convenio colectivo, se ha llegado a un acuerdo parcial con los sindicatos en materia retributiva con carácter retroactivo en los años 2019 y 2020, que creo además que en el periodo en el que estamos, pues oye, tiene su relevancia para todo el personal que forma parte de los servicios de prevención y tengo que destacar, por supuesto, digamos, la colaboración tanto de las organizaciones sindicales, comisiones UGT, como del resto de patronales, tanto Federación ASPA como ANEPA. Nada más, Antonio. Perfecto, muchas gracias y terminamos así esta primera ronda de titular y de presentación con los médicos de trabajo, además desde el epicentro de esta crisis como es un hospital. Teresa. Hola, buenas tardes a todos. También daros las gracias por contar con nosotros, con la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. También he resumido los titulares. Yo destacaría dos cosas. Nos ha supuesto a los médicos del trabajo en este año, como a muchos profesionales, un gran esfuerzo de actualización de conocimiento, tanto a nivel científico como técnico. Hemos colaborado y hemos participado entre nosotros como compañeros y también con otros profesionales de la prevención, con otras asociaciones y también con las autoridades sanitarias, por ejemplo, en el protocolo de servicios de prevención del Ministerio de Sanidad. Como actuaciones concretas, pues por supuesto a nivel profesional y a nivel de asociación, en el tema de protocolos de casos y contactos de COVID en los trabajadores, de trabajadores especialmente sensibles, embarazadas y otro tipo de especialmente sensibles. Hemos colaborado también con los técnicos en aspectos de equipos de protección colectiva e individual. También hemos trabajado mucho en algunos, sobre todo en los que desarrollamos nuestro trabajo en hospitales, en el tema de vacunaciones y la propia asociación también ha establecido una guía, que luego lo podemos un informe técnico, sobre trabajadores vacunados y cómo nosotros planteamos el manejo de esos trabajadores vacunados, que es lo último que hemos hecho en protocolos. Y sí que hemos hecho otro tipo de protocolos también de trabajadores vulnerables, de retorno al trabajo, que los hemos publicado a nivel nacional en nuestra web, también en alguna revista científica de la especialidad. Y ya cerrando el titular, yo diría actualización, dos palabras, actualización del conocimiento y colaboración. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Y ahora voy a entrar en profundidad pues un poco con cada uno de vosotros y voy a empezar otra vez con la Agencia Europea, con Marta, pues un poco para que preguntarle, pues hablabais de esa difusión de información que a nivel europeo es vuestra labor. Entonces, pues ¿cómo la habéis enfocado? ¿Qué habéis hecho durante esta pandemia? Bueno, pues cuando surgió la pandemia, la Comisión Europea nos contactó inmediatamente, ¿no? Como organismo que somos especializado en información sobre seguridad y salud, pues para ayudarles a desarrollar unas guías, ¿no? Unas guías a nivel europeo que pudieran ser útiles. Como todo lo que hacemos nosotros, es difícil contextualizar y que sea totalmente hecho a medida para cada Estado miembro, pero que fuera algo general que pudiera servir de orientación, porque como han dicho algunos de los panelistas ya, efectivamente había una falta de conocimiento. Nosotros habíamos trabajado mucho en agentes biológicos y la influencia sobre la seguridad y la salud, es decir, otros coronavirus, pero esto era nuevo, con lo cual no teníamos ninguna información, ninguna publicación sobre el tema. Entonces, al principio nos miramos mucho y estuvimos mucho en
contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades de Estocolmo, que es otra agencia, por así decirlo, paralela, y eran ellos los que iban dictando un poco las normas a nivel europeo, y nosotros hicimos un enlace desde nuestra página web pues para que todo lo que ellos ponían a disposición apareciera en nuestra página, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral. Pero nosotros nos pusimos a trabajar en estas guías que nos pedía la comisión y al final, a lo largo de todo el proceso, hemos producido 2 guías. Una primera muy al principio, que era para la orientación para el lugar de trabajo, es decir, cuando surgió el virus en los lugares de trabajo y para aquellos centros que tuvieran que seguir trabajando presencialmente. Esta guía la hicimos a través de nuestra plataforma OsWiki, que es como una Wikipedia que tenemos sobre temas de seguridad y salud. Y luego más adelante hemos hecho otra guía de retorno al trabajo, es decir, cuando digamos ya cómo hay que adaptar los lugares de trabajo y la protección de los trabajadores, etcétera, que está disponible en todos los idiomas. Hay una sección muy larga sobre ejemplos nacionales, porque cada país tiene sus propias propias guías y propios recursos, pero eso es lo que hemos intentado fundamentalmente. Todo esto lo hemos centralizado en un punto de entrada en nuestra página web. Si entran en nuestra página web hay un banner bien grande que pone recursos sobre COVID y es ahí donde tenemos toda esta información, ¿no? Si alguien nos ha seguido y conoce a nuestro personaje Napo, pues llegamos hasta hacer un par de videoclips muy sencillos, sin lenguaje como es Napo habitualmente, que es como una especie de dibujo animado, por así decirlo, precisamente 2 diferentes, uno explicando al principio cuando surgió, que ahora parece que se ha quedado obsoleto, porque entonces las máscaras, al principio de todo, las máscaras no eran obligatorias, las mascarillas, lo más importante era la higiene, el lavado de manos, no tocar, la distancia social. Entonces, bueno, pues, pero lo hicimos nada más allí a principios de abril. Y luego hicimos otro sobre el teletrabajo, porque ha sido una realidad y también hemos adaptado muchos de nuestros recursos para tener más información sobre teletrabajo y controlar todos los aspectos de seguridad y salud. Entonces también tenemos. Y por último, una cosa importante que hicimos, los que nos conozcan, nosotros tenemos una plataforma de evaluación de riesgos online que se llama OIRA, que tiene un montón de herramientas sectoriales y hicimos un módulo COVID. Módulo COVID-19 y hasta ahora hay hasta 15 versiones de distintos países que lo adaptaron, bueno, pues para incluirlo en sus propias evaluaciones de riesgo. Gracias, Marta. Y una pregunta, así un poco pensando en futuro, de las lecciones aprendidas, ¿nos puedes adelantar algo en lo que esté trabajando la Unión Europea, las autoridades europeas o alguna actividad que vosotros estéis trabajando un poco de cara a futuro? Bueno, lo más importante, la Comisión Europea, como sabrán, está ahora revisando y va a publicar en breve, en 2 meses, en junio, el nuevo marco estratégico sobre seguridad y salud en el trabajo, que vendrá a sustituir al que ya caducó, por así decirlo, ¿no? el año pasado, en el 2020, y entonces que intentará cubrir el periodo del 21 al 27. Lógicamente hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Y esto se va a tener en cuenta en el nuevo programa de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar nosotros directamente con ellos también en una campaña. La pandemia no ha castigado a todos los sectores ni a todas las ocupaciones por igual, ni todos los grupos de trabajadores por igual, como algunos de otros panelistas han dicho. Entonces, por ejemplo, ahora va a haber una campaña importante para los trabajadores temporeros, ¿no? Los trabajadores estacionales, ¿no? Que también que coordina la nueva Autoridad Laboral Europea desde Bratislava, y nosotros queremos poner precisamente el aspecto de seguridad y salud en este tema, ¿no? Lo que ha visto la Comisión, y creo que estará bien reflejado en la estrategia, es que hace falta desarrollar procedimientos de emergencia de seguridad y salud. Hemos aprendido que no se puede improvisar, hemos aprendido que hay que estar preparados, hemos aprendido que esta es la primera pandemia, digamos, gorda que hemos tenido, pero que probablemente vengan más, con lo cual, ¿no? Hay muchas lecciones que hemos aprendido, que el diálogo social, la negociación, la comunicación es súper importante. Antes hablabais de la importancia de los medios de protección individual, que efectivamente lo ha sido, pero también hemos descubierto muchas carencias a nivel de organizacionales, ¿no? De estructuras, de protocolos, de métodos de trabajo, que hay que revisar ahora, ¿no? visto lo que hemos vivido, ¿no?
nos hemos dado cuenta que la digitalización ha venido, en este caso nos ha ayudado en muchos aspectos como teletrabajo, etcétera, y que ha venido para quedarse. Luego habrá que adaptar nuestra manera de trabajar, nuestras evaluaciones de riesgos, no solo al COVID, sino a todo lo demás que ha rodeado la pandemia. Y que el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva estrategia, que tampoco puedo adelantar mucho porque están en el proceso de finalización, pero claramente, digamos, si tenemos que poner un titular también a este marco estratégico, yo diría que es preparación. Preparación para que no tengamos que volver a empezar y aprender desde cero, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, en cuanto se publique, nosotros adaptaremos nuestro programa de trabajo y colaboraremos en todos los ámbitos ¿no? necesarios que exija el nuevo marco estratégico. Perfecto, muchas gracias, Marta. Pues Mireia, pasando a tu asociación, bueno, pues la figura del prevencionista, del responsable de prevención, pues ha cobrado protagonismo y un poco de cara a mantenerlo en el tiempo y también un poco preguntando qué aspectos creéis que deben ser abordados por parte de la administración referido a los técnicos de prevención de riesgos laborales. Bueno, nos hemos dado cuenta con la pandemia, de acuerdo, que el papel de prevencionista ha sido fundamental, de acuerdo. Nuestro papel se ha puesto en valor, se ha puesto en realce, es incuestionable e innegable. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, y viene al hilo de la pregunta, además. Tenemos dos transiciones que nos están pisando los talones. Por un lado tenemos la transición ecológica y por otro lado, como habían dicho a Marta, tenemos la transición digital. Eso quiere decir que va a cambiar completamente el mundo del trabajo. Van a haber nuevos riesgos, nuevas formas de trabajar. Entonces, tenemos que ir en línea a lo que viene ya, lo que nos está empujando, ¿de acuerdo? La transformación, la transición digital, efectivamente con la pandemia ha sido más importante, pero la transición ecológica la tenemos ahí. Y además la Unión Europea, a través del Green Deal, a través de la estrategia de cambio climático, a través de su estrategia europea digital y también la OIT a través del proyecto de Green Jobs, nos está poniendo la senda, en donde tenemos que fijar el futuro de los prevencionistas para seguir estando en la posición que por fin, tras tantos años y desgraciadamente a través de una pandemia, nos han puesto. Por lo tanto, ¿al hilo de qué nos pueden ayudar las administraciones? Bueno, al hilo es que tenemos que mejorar nuestra capacidad formativa. ¿Vale? Necesitamos revisar la formación que recibe no solamente los técnicos, sino todas las figuras que hay dentro de nuestro marco legal, porque tenemos que incluir términos como sostenibilidad, inteligencia artificial, tenemos que incluir también células robotizadas, soft skills que están tan oídas, métodos objetivos SMART. Todos esos términos tenemos que adaptarlos a nuestros procesos formativos como profesionales, porque al final eso es la única manera que podemos garantizar que vamos a ofrecer un trabajo de calidad tanto para empresas como para trabajadores, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas y, por supuesto, de sus vidas. Con lo cual, si no tenemos una buena formación como profesionales, difícilmente vamos a poder dar un servicio y tenemos que estar actualizados, es decir, transición ecológica y transición digital, que no se os vaya de nuestra cabeza. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta que me gustaría haceros, estáis participando en el proyecto de la Comisión Europea Escoportal. ¿Nos puedes decir un poco en qué consiste y qué aspectos positivos va a traer a la seguridad y a la salud de los trabajadores? Pues mira, el proyecto Escoportal es un proyecto de la Comisión Europea que enlazó también con el Europass, que era el proyecto del currículum europeo, ¿vale? Y el Escoportal es una herramienta multilingüe que se encuentra en todos los idiomas de la Unión Europea, que lo que pretende es aportar es una estandarización tanto de las capacidades, las competencias, cualificaciones y profesiones para todos los países de la Unión Europea. Dentro de este portal hay casi ya 3.000 profesiones definidas y todos los requisitos a nivel general que se incluyen en cada una de esas profesiones. Entonces, AEPSAL, a través de ESPO, la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Prevencionistas, de la que AEPSAL es miembro del Comité Ejecutivo, ¿de acuerdo? Participamos en la redacción de algo tan importante para estandarizarlo a nivel europeo del rol de manager, manager en seguridad y salud. Y estamos muy contentos porque hemos conseguido hace apenas una semana
semana que haya sido aprobada nuestra definición de este rol. Por lo tanto, en breve se publicará en la web y ya tendremos un rol estandarizado de profesionales de la seguridad y salud. Además, este proyecto también va unido a un proyecto de blockchain formativo que lo que va a permitir es que todas las cualificaciones dijéramos oficiales o formales, como se dice en el ámbito europeo, que tenemos todos los profesionales y las que las tenemos en ese sistema de blockchains, podrán ser consultadas por todos los reclutadores en tiempo real. Y en referencia al tema de medio ambiente, y también es una primicia que tenemos ahora en EPSAL, ENSPO, la Federación Europea, como os he dicho, es colaborador y partner de la iniciativa Visión Cero. Visión Cero es una iniciativa de la Agencia Internacional de la Seguridad Social, dependiente de la OIT. Entonces, Visión Cero es una iniciativa que a nivel mundial que hablaba sobre la seguridad, salud y bienestar en el trabajo. A través del convenio colaborador firmado con ENSPO y la ISA, podemos decir que EPSAL, de acuerdo, es el líder del grupo que se ha conformado entre ENSPO e ISA para generar una guía sobre temas medioambientales para afrontar los aspectos medioambientales dentro de la seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Esa guía pretendemos que esté lista para finales de octubre, para presentarla en la Feria Internacional de Düsseldorf, la A+A, ¿vale? Y bueno, pues estamos ahí porque sabemos y somos conscientes de todas las necesidades del tema medioambiental al que nos enfrentamos como profesionales de la seguridad y salud. Perfecto, muchas gracias, Mireia. Pasamos a los equipos de protección, a SEPAL. Javier, obviamente pues el tema de la protección respiratoria, las mascarillas, ha estado en primera plana, sigue en primer plano, ahora lo último con las de grafeno. Y luego también nunca hay que olvidar que se está ahora usando masivamente mascarillas, pero que a lo mejor no son las adecuadas para otros riesgos, ¿no? ¿Cómo compatibilizar las del COVID con las de otro tipo de seguridad industrial? ¿Qué nos puedes contar un poquito de estos temas? Sí, vamos a ver, en relación al estado del sector, como decía antes, a consecuencia de la carestía que hubo al principio de la pandemia, pues llegaron una serie de equipos de protección individual que pues en estos momentos ya forman parte vinieron para suplir una carencia, pero se han quedado, ya forman parte de la oferta que cualquier empresa o cualquier usuario tiene a su disposición para protegerse. Es algo que ha pasado en todos los sectores y sobre todo en los sectores más golpeados por la pandemia o que han tenido una demanda más intensiva en la pandemia, como puede ser el sector del vestuario o los guantes desechables, también la protección ocular y facial, pero qué duda cabe que la protección respiratoria ha sido uno de los más importantes. Y el problema que existe es que con este tipo de productos nosotros no estamos nunca en contra de que haya competencia, por supuesto. El problema está en que muchos de estos productos no son conformes a la legislación y a la normativa aplicable. Y hay muchísimas evidencias. Nosotros tenemos muchas comunicaciones e intercambio de información interna dentro de las empresas asociadas, también con el sector de la prevención. Pero hay un dato, cuando ya pues alguien como el Centro Nacional de Medios de Protección en febrero de este mismo año decía que alrededor de un 55% de las mascarillas autofiltrantes que ellos han analizado no son conformes, había un 20% que no ofrecía una protección igual a la declarada y otro porcentaje más o menos igual de mascarillas que son malas o muy malas y un pequeño porcentaje, un 5%, que directamente no ofrecen la protección necesaria, pues estamos ahora mismo en una situación pues muy preocupante, porque la principal preocupación de ASEPAL y de las empresas que conforman la asociación es de que el producto al final que está en el mercado sea conforme con la normativa y con la legislación aplicable. Porque ese es el producto que va a ofrecer una protección al usuario. Cuando al final en un puesto de trabajo tienes que hacer uso de un equipo de protección individual, ya has aplicado o ya pues se presupone que has aplicado todo lo que podías aplicar para reducir el riesgo. Cuando tienes que hacer un uso del equipo de protección individual y este pues no llega a esos niveles de protección, a esas
a esos estándares de calidad que marcan las normas y la legislación, pues al final el que sufre es la salud y la seguridad del usuario. En este sentido, nosotros estamos haciendo pues un trabajo para intentar que el producto, hacer todo lo que podamos para intentar que el producto que haya en el mercado sea conforme, colaborando con las autoridades a distintos niveles. Estamos en este momento trabajando internamente para implementar las medidas que sean necesarias para que la información acerca de la seguridad y la salud del equipo de protección individual lleguen a los puntos donde tienen que llegar, a todas las entidades que están involucradas en la salud y la seguridad en el trabajo. Y ya hilando con la otra pregunta del uso inadecuado que en muchos casos se está dando de algunos tipos de mascarillas y otros equipos de protección individual, nosotros pensamos que, por ejemplo, en el caso de las mascarillas destinadas a la protección contra la COVID, que se utilizan en otros puntos del canal profesional, nosotros siempre hacemos hincapié que es absolutamente fundamental conocer cuál es la normativa, los ensayos, qué hay detrás de ese equipo de protección individual. Porque conociendo eso de forma muy detallada, de forma muy precisa, vas a poder conocer las limitaciones del equipo. Por ejemplo, en el caso particular de estas mascarillas, sí, es verdad que se desarrolló una normativa, la especificación PPR 02075, para facilitar que aquel que se tenía que proteger contra la infección por el coronavirus dispusiese de un equipo de protección individual. Lo que se trataba era de acortar los plazos de certificación. Pero lo que tenemos en el caso de las mascarillas COVID-19 pues es una mascarilla basada en la 149, pero que tiene grandes diferencias y que marcan las limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la fuga máxima hacia el interior o los ensayos con aceite parafina. Estas limitaciones lo que te van a hacer es delimitar mucho el campo de uso. Y en el caso de estas mascarillas está destinado solo para la COVID. Si te sales de este campo de uso que está ensayado y que está aprobado, quien sufre, como decía antes, es la salud y la seguridad del usuario. En estos momentos sabemos, porque nos llegan informaciones en ese sentido, de que en determinados sectores profesionales se está utilizando este tipo de mascarillas para protegerse contra agentes como, por ejemplo, la sílice cristalina, polvo de sílice cristalina, lo cual es una barbaridad. No está destinada a este tipo de mascarillas que tienen el marcado CE, pero que tienen un campo de aplicación muy, muy limitado. Y salirse de ello al final supone poner en peligro la salud y la seguridad de todos los usuarios. Otra pregunta que te ruego me contestes de forma breve. Al final, esta pandemia, también una de las cosas que ha puesto de manifiesto, pues es la importancia de contar pues con un tejido productivo, con una serie de empresas, con fabricantes serios que te pongan a disposición del mercado pues productos de calidad, no depender tanto de producto de otro país que a veces, bueno, pues no tienen esas homologaciones, y para eso yo creo que la Inspección de Trabajo cumple o tiene un papel fundamental, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Pues para proteger el mercado de los fabricantes españoles y europeos frente a esta competencia a veces desleal que luego obliga la consecuencia de ello es que llega un momento como este y no tenemos producción suficiente. Sí, efectivamente. Una de nuestras máximas preocupaciones, como decía antes, es controlar que el producto que al final llega a los trabajadores sea seguro. Este control lo puedes conseguir o bien evitando que este producto llegue al mercado, que se introduzca en el mercado, y por eso hace muy poco solicitamos al servicio de inspección SOIBRE que inspeccionase la seguridad de este y de otros productos, como el vestuario desechable, los guantes, la protección ocular, que inspeccionase la seguridad de ese producto en frontera, y ha sido algo que este servicio de inspección con el que llevamos colaborando desde hace muchos años, pues lo ha recibido muy positivamente. Y el otro control, aparte del control inestimable que realizan todos los técnicos en prevención, que ponen todo su máximo esfuerzo en que cuando tienen que utilizar un equipo de protección individual sea seguro, el control final, al final de la cadena de uso, lo realiza la Inspección de Trabajo.
El cuerpo de inspectores de trabajo está compuesto por profesionales de la máxima categoría profesional y que tienen un papel muy importante en preservar o en fiscalizar que las condiciones de salud y seguridad en el trabajo pues sean las adecuadas. En este sentido, la inspección de trabajo y en relación a los equipos de protección individual, concretamente, siempre han hecho una labor de control mucho más reactiva, verificar cuáles eran las condiciones del equipo de protección individual o las circunstancias que rodeaban a su uso en el caso de que se produjese un accidente. Y nosotros abogamos y trabajaremos en el sentido de que se haga una labor mucho más proactiva, revisando las condiciones que cumplen esos equipos de protección individual antes de que se produzca o bien el accidente o la enfermedad profesional, que en el caso, por ejemplo, de los equipos de protección respiratoria, el vestuario y los guantes desechables, luchan sobre todo contra un accidente, contra un hecho agudo, sí, pero sobre todo contra una enfermedad profesional que se dilata mucho más en el tiempo su aparición. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pasamos el turno a Ernesto. Bueno, pues otro de los problemas o de los temas que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la importancia del personal sanitario. Pero cuando ha habido que reforzar plantillas, cuando ha habido que hacer, bueno, pues nos hemos encontrado que tal vez haya carencia de personal sanitario. ¿Qué opináis de esto? Y si es así, ¿cómo solucionarlo de cara al futuro? A ver, Antonio, indudablemente para nosotros, bueno, para nosotros y para muchos sectores, esto es un problema estructural, insisto, que está compartido por otras muchas actividades que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario. Para que sirva de ejemplo, la COE el mes pasado aprobó un decálogo en su junta directiva que hablaba de determinadas medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y hacer frente a la pandemia. Y uno de los elementos, digamos, esenciales de este decálogo es precisamente este escenario de grave déficit de profesionales sanitarios que ya viene de antes. No es una cuestión que me habréis oído decir hoy por primera vez, sino que ya es un tema que se viene arrastrando desde hace ya tiempo, ¿no? Entonces, si sumamos lo que es la actividad normal de estas entidades, de los servicios de prevención de riesgos, ¿no? Y la propia COE citaba a los servicios de prevención de riesgos laborales, citaba también a las mutuas y a los centros sanitarios con los internamientos, y a esta normal actividad, insisto, le añadimos la asunción de nuevas competencias, ¿no? Derivadas de la actual crisis sanitaria, pues evidentemente esto está agravando la situación y está generando serios problemas estructurales, ¿no? En lo que afecta concretamente al sector de los servicios de prevención de riesgos laborales y en concreto a los médicos especialistas en medicina del trabajo, los datos a nuestro juicio son bastante significativos. Tenemos un claro déficit de estos profesionales sanitarios, ¿no? Y más aún en este momento en el que desde estos departamentos de vigilancia de la salud de los servicios de prevención se están asumiendo nuevas competencias, como ya decía antes, derivadas de ese procedimiento de los servicios de prevención frente al COVID, ¿no? Sí que me gustaría trasladaros algunas muy breves pinceladas sobre la información que nos ha transmitido al Observatorio Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos, que está compuesto por las organizaciones sindicales y las patronales. La información que nos ha facilitado este consejo, digamos, en base a las consultas que les hicimos desde el observatorio en octubre de 2018 y en febrero de 2021, es decir, porque ahora os vamos a dar datos bastante recientes, ¿no? Es verdad que los datos del 2018 y 2021 son difícilmente cuadrables porque los tramos de edad que nos han facilitado este consejo oficial no se corresponden, pero para que os hagáis una idea, el número total de médicos especialistas en medicina del trabajo ha pasado, ha habido un pequeño incremento con respecto de 2018 a 2021 de 5.962 profesionales a 6.002 profesionales, pero ojo, y esto es importante, de esos 6.002 profesionales, solo 4.126 están activos, es decir, no han superado la edad de jubilación. El resto, 1.798, porque hay 78 de los que se les desconoce su fecha de nacimiento, pero 1.798, es decir, un 30% de este total de profesionales ya ha traspasado esta edad de jubilación. Entonces, para que os hagáis una idea, con respecto a 2018, se han reducido en 488 médicos especialistas los que están activos. Hemos pasado de los 4.614 que había en 2018 a 4.126 profesionales. Luego, además, ha habido un incremento importante de los profesionales sanitarios, de estos médicos especialistas que han pasado a la edad de jubilación. Hemos pasado de 1.272 que había en 2018 a 1.798.
Es decir, hay un incremento de 526 médicos especialistas que ya no desarrollan en teoría su actividad. Entonces, de esto evidentemente entiendo que se deduce que las eventuales incorporaciones que se están produciendo, y no obstante es verdad que se han incrementado las plazas ofertadas por parte de las unidades docentes de medicina del trabajo en los dos últimos años, 2020 y 2021, ello a nuestro juicio no está suponiendo en absoluto un relevo generacional de estos especialistas en los mismos términos en que estos se están jubilando. Y aparte que es que las previsiones son en absoluto halagüeñas, ¿no? Porque de esta información que nos ha facilitado este Consejo Oficial ahora en abril de 2021, casi el 63% de esos médicos que están teóricamente activos, ojo, el 63%, tienen en la actualidad entre 55 y 64 años, con lo cual en un periodo de 10 años todos estos se habrán jubilado. Y si hacemos la hipótesis de que se pudieran incorporar 100 médicos todos los años, cosa que es complicada, ¿no? Complejísima, dentro de 5, 6, 8 años nos encontraríamos con unos 2.000, 2.000 y poco especialistas en medicina del trabajo para cubrir a toda la población trabajadora. ¿Serán suficientes estos 2.000 profesionales dentro de X años? En absoluto. Fijaos que ya en el año 2000, hace ya tiempo, un grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo decía que para ese año 2000 eran necesarios, o estimaba que eran necesarios, 6.000 médicos del trabajo para dar cumplimiento a la normativa preventiva. Es decir, estaban excluyendo a aquellos profesionales que estuvieran en órganos o institutos de seguridad y salud, en servicios de salud laboral autonómicos, en órganos de la Administración General del Estado, en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, si ya en el 2000 la propia Comisión Nacional decía que los recursos profesionales de estos profesionales sanitarios son insuficientes, pues imaginaros en el 2021 a la vista de estos datos que nos acaba de facilitar el Consejo Oficial de los Colegios de Médicos. ¿Cómo solucionarlo de cara a futuro? Pues bueno, pues aquí hay muchísimas cosas que se podrían hacer. A ver, desde ASPREN, el objetivo fundamental, y esto que quede bien claro, es lo que pretendemos es que se aumente el número de especialistas en medicina del trabajo en los próximos años, reconociendo además el papel fundamental, protagonista, esencial que tienen estos profesionales en la vigilancia de la salud. Pero evidentemente hay que intentar hacer algo. ¿Qué se puede hacer para que esto suba? Pues evidentemente ampliar las plazas MIR, ofertar el total de las plazas MIR que haya acreditadas. Con lo que decía antes, es verdad que los dos últimos años se han incrementado, pero aún así se entiende que esta no puede ser la única o no debe ser la única medida a adoptar, en tanto no va a resolver por sí sola esta carencia de especialistas. Si la administración o las autoridades sanitarias no son capaces o no pueden ofertar estas plazas, igual nos tenemos que plantear en el sector constituir unidades docentes o plantearnos fórmulas igualmente válidas, como puede ser creación de becas, financiación de plazas, integración en algún centro dispositivo en alguna de las unidades docentes ya creadas. Evidentemente también establecer carreras profesionales en el sector de los servicios de prevención como derecho del personal sanitario a progresar de forma individualizada como reconocimiento a este desarrollo profesional, incluir contenidos relacionados con la medicina del trabajo en los programas universitarios, hacer más atractiva la especialidad, analizar evidentemente las posibles causas de estos abandonos, crear incluso foros de debate y análisis sobre la falta de atracción de esta especialidad. Y una de las cuestiones que también es importante es, ante la falta de un diagnóstico claro, no obstante nos faciliten estos datos el Consejo Oficial, hay que poner en marcha ya de una vez el registro de profesionales sanitarios que viene ya establecido en un Real Decreto del año 2014. Y hay que seguir avanzando en los estudios de necesidades de profesionales sanitarios encargados por el Ministerio de Sanidad. Ya están ahora quizás un poco obsoletos los que tenemos ahora mismo, digamos, activos. ¿Qué más se puede hacer? Pues sé que es una cuestión que no gusta mucho, pero nos deberíamos plantear quizás una convocatoria oficial extraordinaria vía estos, ¿no? Y valorar al menos fórmulas como las que se hicieron en el año 99, ¿no? En el que se hablaba de un sistema de evaluación conjunta entre la experiencia profesional, la formación y los conocimientos de los profesionales sanitarios. Pero mientras esto se articula, ¿qué hacemos? Es decir, la realidad es tozuda con los datos, esto es evidente, esto yo creo que es que ya no es que yo lo valore, es que los datos son los que son. Y si el Consejo Oficial nos dice que estos son los que hay, pues es que estos son los que hay, ¿no? Entonces, insisto, ¿qué hacemos mientras tanto? Pues evidentemente habrá que buscar fórmulas alternativas o que de alguna manera palien esta carencia para que en un futuro, pues oye, nos aseguremos de que este médico especialista sea siempre el que mantenga este papel esencial. ¿Qué se puede hacer? Pues que intervengan otros profesionales especialistas en otras especialidades. ¿Por qué no? Que puedan participar los médicos sin especialidad ante esta situación extraordinaria. No se pide que computen a efectos de ratios, como es en la normativa, digamos, preventiva, pero que sí que puedan intervenir en determinados actos médicos, siempre supervisados por el médico especialista en medicina del trabajo.
que se puedan constituir equipos multidisciplinares en los que esté supervisado por el médico del trabajo la participación de otros profesionales, que nos atengamos también a los criterios de la SECUM, de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, que te establece determinadas cuestiones muy relevantes en cuanto a lo que es la reserva de actividad de estos profesionales. Especialistas también de procedentes de otros países o países extracomunitarios no estaría mal tampoco. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto, y queda patente la preocupación sobre este tema. Pues precisamente hablando de médicos del trabajo, no sé si tenemos a Teresa, que estaba teniendo problemas de conexión. Teresa, ¿estás con nosotros? Sí, estoy aquí. Vale. ¿Me podéis Pues escuchar? sí te preguntaba, pues para terminar un poco esta mesa redonda, pues las fortalezas y debilidades que habéis sacado respecto al papel de los médicos de trabajo en esta pandemia, que nos comentaras un poquito. Sí, ahora mismo. Solamente, como bueno, al hilo de lo que comentaba Ernesto, sí que tengo aquí datos, que yo creo que es interesante, de la convocatoria de plazas MIR de Medicina del Trabajo, de última que ha habido, que han sido concretamente de 155 plazas. Eso significa que, claro, ya sabéis, el programa son 4 años, bueno, pues tiene un efecto multiplicador importante. En el año, haciendo un recordatorio, en el año 2019, tengo yo aquí, las plazas ofertadas fueron 119, pero es que en el año 2016 fueron 49, o sea que ha sido un aumento muy importante. En España, bueno, recordar que el sistema de formación de especialistas de cualquier especialidad es el sistema MIR, que está avalado desde hace muchos años, es un sistema muy reconocido, ¿no? Y que sí que, como comentario también, se están cubriendo todas las plazas de especialistas MIR de medicina del trabajo en los últimos años, no hay plazas que sobren. Y luego, respecto a lo que comentaba Ernesto, el registro del Colegio de Médicos, esos son registros que nosotros también hemos consultado porque nos interesa como asociación el tener un buen mapa, ¿no?, de médicos especialistas. Y nos encontramos con la dificultad de que es que esos registros no son obligatorios. Entonces, muchas veces nos registramos como colegiados, pero no nos piden la especialidad, o hay personas que tienen más de 2 especialidades. Entonces, realmente todavía es una pena, pero ese dato no es un dato redondo. Así que, bueno, nosotros de luego como asociación sí que estamos a favor de que se crean más plazas MIR, Medicina del Trabajo, que se oferten todas las acreditadas, y pensamos que con eso, incluso acreditando alguna más, con las condiciones del sistema MIR, con el procedimiento normal, pues sería suficiente. Y luego, sobre lo que me preguntabas de las fortalezas y debilidades, bueno, pues empiezo por las debilidades. Sí que la principal fue el crecimiento exponencial de los casos. Lo llamamos efecto tsunami y los que todos lo hemos vivido, y realmente fue así, nos arrastró muchas veces. Problema, pues que el conocimiento científico-técnico es limitado. Ahora, bueno, llevamos ya un año, pero al principio era muy, muy limitado y todavía en algunos aspectos, pues todavía tenemos mucho que aprender. También se ha nombrado por los cambios de procedimientos, eso es claro, es consecuencia de ese conocimiento limitado, por los procedimientos oficiales, las autoridades sanitarias las han ido actualizando y cambiando, y para los profesionales de la prevención y los médicos del trabajo en particular ha sido un problema. A veces también dificultades burocráticas de comunicación con otros compañeros, por ejemplo, con la atención primaria, eso ha sido complejo. Como fortaleza, pues esa colaboración que insistía yo al principio, esa coordinación, tanto a nivel de cada empresa y como a nivel de compañeros, a nivel de otros profesionales de la prevención, sí lo hemos vivido y creemos que ha sido una fortaleza de la cual tenemos que aprender y seguir creciendo con ella. Sí que también, por supuesto, muy importante, pero se ha puesto más en valor el papel de la prevención en las empresas y en concreto de la medicina del trabajo. Y en eso sí que es un momento, es una oportunidad, ¿no?, que decimos, y tenemos que seguir trabajando en ello. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Pues se nos ha ido el tiempo volando. La verdad es que ha sido muy interesante. Hay muchos temas encima de la mesa y yo os invito a que todas esas preocupaciones, todos esos problemas, todas esas demandas, todas esas iniciativas, pues sigáis haciéndonoslo llegar, que nosotros desde la revista Formación de Seguridad Laboral seguiremos dando eco a todas vuestras actividades, a todas vuestras preocupaciones y a todas vuestras demandas. Y a modo de conclusión o de último titular, sí me gustaría, de las conversaciones que he tenido con muchos de vosotros para organizar esta mesa redonda, de la misma manera en que se ha colaborado durante la pandemia,
el sector de la prevención de riesgos laborales, el sector privado, las mutuas, las sociedades de prevención, los médicos del trabajo, también están dispuestos y totalmente preparados para ayudar en la gran esperanza para el vencimiento de esta pandemia, que son las vacunas. Por tanto, creo que otro titular es usemos también al sector de la seguridad laboral para que ayuden en el proceso de vacunación y que evitemos o que garanticemos que esta pesadilla pasa cuanto antes.